Buenos días muchachos, entonces el día de hoy comenzamos con la parte de números complejos y lazo vectorial, la metodología para desarrollar, digámoslo así, desarrollar el análisis de posición de los mecanismos, ¿sí? Que estamos viendo. Ya sabemos cuáles son los mecanismos: el mecanismo cuadrilátero articulado, el mecanismo manivela biela correa, y pues de ahí se desprenden otros mecanismos, o la combinación de esos me dan otros mecanismos. Para ello vamos a hacer un repaso de números complejos como vectores, que ya esto pues ustedes lo han visto en otras asignaturas. Entonces, números complejos como vectores. Listo, como vectores, perdón. Entonces, un número complejo como un vector, si lo tenemos de la forma polar, ¿sí? ¿Cómo lo veríamos? Y lo vamos a ver como la forma cartesiana. Forma cartesiana, ¿sí? Vamos a contrarrestarlo. Entonces, si tengo un vector como forma polar, ¿cómo se representa? Pues se representa con su magnitud, ¿sí? En mayúscula, y con un determinado ángulo θ, ¿sí? En forma cartesiana, ¿cómo representamos ese vector? Entonces lo representamos como la magnitud multiplicado, ¿sí? R por coseno de θ en I más R por el seno de θ en J. ¿Por qué? Pues recuerden el plano. Si yo tenía aquí un vector, este es el eje Y, este sería el eje X. Si tengo una fuerza, ¿sí? Una fuerza cualquiera, un vector, ¿sí? Por ejemplo el vector fuerza que veíamos en estática o en dinámica, ¿sí? Este vector está en un determinado ángulo θ. Sabíamos que lo podíamos descomponer en sus dos componentes, ¿sí? ¿Cuáles son sus dos componentes? Pues esta fuerza, ¿sí? Que sería la componente J, ¿sí? Esto lo vamos a llamar J imaginario, ¿sí? Aquí también más adelante vamos a ver que este sería el lado imaginario o el eje imaginario y el eje real, ¿sí? Y entonces esta componente o la fuerza, digámoslo así, si esta era F, esta sería Fy y esta sería Fx, lo que veíamos en estática. Pero cada una de esas componentes sería R coseno θ en I más R seno θ en la dirección J, ¿sí? O dirección Y. Ese sería el componente imaginario, componente real, ¿sí? Después, la otra forma, cuando ya tengo un vector, sería de esta forma. Para pasarlo a la forma polar, yo no lo dejo así, sino lo dejo con la magnitud por Euler a la jθ, ¿sí? R, la magnitud del vector, por Euler a la jθ, donde θ es el ángulo, como ya les expliqué en la clase anterior, desde el eje X positivo y en dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿sí? Y esto de forma cartesiana, ese vector, ¿cómo se reemplaza de forma cartesiana? Ustedes ya lo vieron también en cursos anteriores. Esto sería R coseno θ en la forma real más J R seno θ y este J por R por el seno de θ, ¿sí? Este J no es la dirección J, sino este J es de el raíz de menos 1 o imaginario, ¿sí? En el eje, esta sería la componente del eje imaginario J y esta sería la componente del eje real, por eso no viene con nada. Y la forma de expresarlo es así: la forma polar, R por Euler a la jθ. Y ahora, si esto es esto, ¿sí? Voy a hacer una combinación, ¿sí? Y aplico la identidad de Euler, ¿sí? ¿Qué me dice la identidad de Euler?
¿sí? Me dice que la Euler a la más o menos j teta, ¿sí? Aquí puede ir más o menos, ¿sí? Es igual a esto, r coseno teta, perdón, a r coseno teta no, sino es a coseno teta más j seno teta. Saco aquí factor común r, con r se van y me queda que Euler a la j teta es igual a coseno teta más o menos, ¿sí? Depende, si aquí es más o menos, pues aquí también, si es más acá, aquí también sería más, si aquí es menos, aquí también sería menos. Entonces, esta es la identidad de Euler que vamos a utilizar de aquí en adelante. Listo. Después de hacer ese repaso, entonces vamos a ver cómo es el lazo vectorial. Los mecanismos, ¿sí? Los vamos a trabajar con el método del lazo vectorial. Eso es lo que voy a explicar. Entonces, vamos a ver. Mecanismo, el manivela biela corredera. Sería algo así. Dibujo aquí la bancada. Viene la manivela por esta línea, perdón. Viene la bancada y aquí sería la biela, ¿sí? La corredera estaría acá y la corredera siempre se mueve en la dirección X u horizontal, ¿sí? Entonces el método del lazo vectorial me dice que reemplace todos los eslabones, incluyendo la bancada, ¿sí? De un mecanismo por un lazo, digámoslo así, o un circuito de vectores, y al llamarse el lazo es porque es cerrado, es decir, siempre el lazo vectorial va a ser cerrado, ¿sí? Es como cuando ustedes en circuitos veían que una malla, la malla siempre la habían que cerrar, aquí es lo mismo. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a representar? Por el método del lazo vectorial. Por el método del lazo vectorial lo vamos a representar de esta manera a este mecanismo, ¿sí? Entonces, parto, siempre coloco el origen, pongo en algún punto el origen, perdón. Este sería mi origen, aquí sería la dirección Y, este sería la dirección X, ¿cierto? Y desde mi origen, ¿sí? Voy a arrancar acá. Siempre esto se va a llamar el O2, ¿sí, muchachos? Por convención, el punto donde arranca la bancada que está conectado a la manivela, por convención se llama O2, ¿sí? Entonces, de ahí arranco mi vector, sería un vector así, pero voy a hacerlo con otro color. El vector sería de esta forma. Después viene otro vector, que como ya les explicaba en la clase anterior, entonces lo puedo tomar hacia allá o hacia acá. Vamos a ver. Entonces, este sería, no está el eslabón, pero lo tomamos como otro vector, que sería la bancada, y para cerrarlo, pues este otro vector. Voy a tomarlo inicialmente hacia abajo. ¿Sí? Recuerden que los vectores debemos que darle su respectiva dirección. Entonces después procedemos a nombrarlos. Este sería, por convención, R2. Este, si es el eslabón 3, sería R3. Y este siempre la bancada es R1. Eso es. ¿Qué más falta? Ahí ya está el lazo vectorial, está cerrado, pero todavía falta otras indicaciones. ¿Cuáles serían? Entonces, todo lazo vectorial, muchachos, aparte de dibujar los vectores, deben que dibujar sus respectivos ángulos. Entonces, recuerden que el ángulo siempre es partiendo desde el eje X positivo, y en contrario a las manecillas del reloj. Este, ¿cómo sería? Sería θ 2. R3, como lo tomé hacia abajo, entonces trazo aquí una pequeña línea imaginaria paralela al eje X, y este sería mi θ 3. Y R1 sería esto, que viene totalmente horizontal, y por ende sabemos que θ1 es igual a 0, ¿sí?
Eso es. Y este sí es ya el lazo vectorial formado por un mecanismo manivela-biela correa. Siempre así, muchachos, es que se representa un lazo vectorial. Voy a colocar el caso, ¿sí? Si hubiésemos tomado el vector en dirección contraria, que es lo ideal para estos manivela-biela correa. ¿Sí? Se tiene como esa condición, no es obligatoria, pero es lo ideal si yo voy a programarlo eso, por ejemplo, en MATLAB. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a asumir que este vector viene en dirección contraria. Igualmente, cierra mi lazo, ¿sí? Se cierra ahí el lazo vectorial. Y en este caso, pues, θ 3 sería este. Prolongo la línea del eje X y θ 3 siempre es este. Si ven, muchachos, siempre sale el ángulo desde la cola. Yo no voy a colocar aquí un θ 3 aquí en la punta, sino cae en la parte de atrás o en la cola del vector, siempre sale y cae el ángulo. Listo. Ahora, veamos de rapidez. Entonces, voy a dibujar por aquí en pequeño un cuadrilátero articulado. ¿Sí? Entonces, el cuadrilátero articulado sería así. Lo mismo, primero dibujo el eje coordenado. X, Y. Después, entonces, voy a dibujar, ¿sí? Cuadrilátero articulado sería un vector de acá, que sería el vector manivela, ¿sí? Otro vector, asumamos que va hacia allá, ¿sí? Que sería el acoplador, y aquí caería otro vector, que este por lo general también lo tomo hacia arriba. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Qué otro vector para cerrar el lazo? Pues este. Ojo, muchachos, este vector R1, ¿sí? Que es la bancada, ese sí ya fijo. Caso contrario, que en el manivela-biela correa, que este tenía una magnitud variable, ¿sí? En ese caso ya tiene una magnitud fija. Y los puntos de anclaje, aquí este sería un punto de anclaje, así como en este caso, también se va a llamar O2. Y el otro punto de anclaje aquí a la bancada se conoce como O4 por convención. Listo, ¿qué más nos falta para ese lazo? Este sería el R2 de la manivela, este sería el R3 y este sería el R4. Mecanismo cuadrilátero articulado de 4 barras. Y ahora faltaría el ángulo. Este sería θ2. Esto de acá sería este pequeño ángulo, sería θ 3, ¿sí? Y este con respecto al eje X sería θ 4, porque he tomado el vector hacia arriba. Si lo hubiese tomado hacia abajo me tocaría darle toda esta vuelta, ¿sí? Y θ 1 nuevamente vuelve a ser 0. Si R1 lo tomo en la dirección contraria, pues θ 1 ya ahora va a ser 180 grados. También lo había explicado en la clase anterior, ¿sí? Ahí falta otra cosa para completar los lazos vectoriales, ¿sí? Si se los da el ejercicio, esto tiene unas longitudes. Entonces la longitud la van a colocar en minúscula y si se puede en otro color. Entonces supongamos que esta es la longitud A de ese eslabón, longitud B, y en este caso esta longitud del vector R1 si no es la incógnita, que sería, la llamamos por lo general CX, y es una incógnita porque su longitud es variable. Recuerden las dos incógnitas en un manivela-biela correa: la longitud de este vector o la posición de la correa, ¿sí? En la dirección X, y el ángulo θ 3. En este caso, si todas las longitudes son conocidas, entonces por ejemplo estará la longitud A, la longitud B, la longitud C, la longitud D. Y en este caso, ¿cuáles serían las dos incógnitas? Que ya lo vimos al final de la clase anterior. θ 3 y θ 4 serían las dos incógnitas. Listo. Entonces ya aprendimos a dibujar lazos vectoriales, ¿sí?
Ahora que aprendimos a dibujar los lazos vectoriales, ¿sí? Vamos a plantear la ecuación del lazo vectorial, que es lo más importante. Entonces, aquí me toca, voy a hacerlo acá. Entonces, la ecuación del lazo vectorial, ecuación del lazo vectorial para un manivela, biela, corredera, ¿sí? Esa ecuación del lazo vectorial para el manivela, biela, corredera, que la vemos acá. Entonces, lo que vamos a hacer es a plantear la ecuación, una suma de vectores que me cierren ese lazo, ¿sí? La suma de estos vectores. ¿Cómo sería la suma de estos vectores? ¿Sí? Si van yo planteo una dirección positiva, puede ser cualquiera, en las manecillas del reloj o contra las manecillas del reloj, no me interesa, ¿sí? Cualquiera puede ser positiva, para hacer la suma o para sacar la ecuación. Ojo, tener presente eso. Entonces, voy a plantearla en la dirección de las manecillas del reloj positiva, así la suma, ¿sí? Entonces, todo lo que vaya en esta dirección va a ser positivo y los vectores que vayan en la dirección contraria, negativos. Entonces, comienzo acá. R2 menos R3 porque va en la dirección contraria y menos R1, ¿sí? Si hubiese planteado que este vector fuera hacia abajo, puede ser R2 más R3 menos R1, ¿sí? Entonces, la ecuación de ese lazo vectorial me queda así. R2 menos R3 menos R1, y como llego al mismo punto, eso es igual a ¿qué? A 0. Cierro el lazo, ¿sí? R2 menos R3 menos R1 es igual a 0, ¿sí? Entonces, ahora vamos a plantear ya con la identidad de Euler que acabamos de ver acá, vamos a plantear cómo sería esa ecuación, ¿sí? Entonces la ecuación sería así, asumiendo que la magnitud de la manivela es A, una magnitud conocida, 2, 3, 4, 5 centímetros, la biela es B, y la magnitud del vector R1 no se conoce, que es una de las dos incógnitas, esta es X y la otra incógnita que tenemos que hallar es θ3, asumiendo que, recuerden que el θ2 siempre nos lo dan, ¿sí? Entonces voy a plantear esta ecuación, pero ya el método euleriano, o con el número complejo. ¿Cómo sería? Sería la magnitud de R2. ¿Cuánto es? Es A. Mírenla acá. Magnitud por Euler a la J teta. A por Euler a la J teta 2. Porque el ángulo de R2 es teta 2. Menos de la fórmula. B, la magnitud del R3 por Euler a la J teta 3. ¿Sí? Menos Cx, que sería la incógnita, por Euler a la J teta 1. Esto es igual a 0. Hasta ahí bien. No hemos hecho nada del otro mundo, solo lo expresamos de forma polar. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Vamos a ver aquí una Euler a la J teta 1, pero teta 1 es 0 grados. ¿Sí? Entonces, cualquier número elevado a la 0, ¿qué me da? 1. Entonces, esto es igual a 1. Entonces, solo me queda 1 por Cx, me da el mismo Cx. ¿Sí? Entonces, quedaría A por Euler a la J teta 2 menos B por Euler a la J teta 3 menos Cx igual a 0. Hasta ahí bien. Ahora, lo que vamos a hacer es una descomposición con la identidad de Euler. Esta identidad de Euler la vamos a descomponer. Donde vaya el Euler a la J teta, vamos a descomponerlo en su parte real y parte imaginaria. Sería así. Entonces me quedaría A, que multiplica al coseno de teta 2 más EJ seno teta 2 menos B, que multiplica al coseno de teta 3 más J seno teta 3, cierro, y menos X, ¿sí?
perdón, no me alcanzó aquí el espacio, voy a borrar un poco de acá, ustedes ya saben cómo es el dibujo, igual a 0. Y esa sería la ecuación. ¿Sí? Ahora, el siguiente paso, ¿sí? Voy a borrar aquí el dibujo, ya ustedes lo conocen, ya lo han dibujado en sus cuadernos. El siguiente paso es con esta ecuación, ya después de aplicar la identidad de Euler, voy a descomponer esa ecuación en sus dos componentes. ¿Cuáles son sus dos componentes? Componente real, componente imaginaria. Real, imaginaria. Entonces, multiplico A por cada uno de estos. Sería A coseno de teta 2, A J seno de teta 2, menos B coseno de teta 2, menos B J seno de teta 3, menos CX. ¿Sí? Todo lo que va en la parte real, es decir, lo que no tiene acompañado la J, lo coloco en una ecuación, y todo lo que sea la parte imaginaria lo coloco en la siguiente ecuación. ¿Sí? Entonces esto sería así: parte real de la ecuación. Vamos, y aquí vamos a colocar la parte imaginaria de la ecuación. Parte real, parte imaginaria de la ecuación. La parte real sería A por coseno de teta 2 menos B por coseno de teta 2 menos CX. CX es de la parte real. ¿Cómo yo identifico la parte real? Es todas las componentes que vayan en X. Y la parte imaginaria, las componentes que vayan en J. ¿Sí? O Y, perdón. Parte imaginaria sería A por seno de teta 2. Ya no coloco, como ya estoy diciendo que todo esto es imaginario, entonces ya no pongo el término J. A por seno de teta 2 menos B por el seno de teta 3 menos, aquí CX ya no tiene componente real, entonces es igual a 0. Componente imaginaria, perdón, CX solo tiene componente real. Tengo dos ecuaciones, ¿cuántas incógnitas? Vamos a ver, A lo conocemos, teta 2 lo conocemos, B lo conocemos, CX, perdón, esto es teta 3 menos B por el coseno de teta 3, aquí estaba, menos B por el coseno de teta 3, ¿sí? Entonces, aquí ¿cuáles serían las incógnitas? Sería teta 3 y CX. Y en esta otra ecuación solo sería teta 3. Ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, aquí ya es fácil. Vamos a despejarlo. Entonces, de la ecuación número ¿quién? De la ecuación número 2, ¿sí? Despejo ¿quién? Despejo la única incógnita que tengo, que es teta 3. Entonces teta 3 es igual, paso esto al otro lado del igual, me queda A seno de teta 2, paso este B a dividir, me queda A sobre B por el seno de teta 2, y para sacar el teta 3 del seno, pues digo que es seno a la menos 1, voy a hacerlo todo directo, esto quedaría seno a la menos 1, ¿sí? ¿De quién? De A por el seno de teta 2 sobre B. Y ya queda despejada mi ecuación. Y esa es mi primera ecuación. Ya de esta forma puedo obtener mi teta 3. ¿Sí? ¿Para qué? Para cualquier ángulo teta 2 tengo mi valor de teta 3. Y para cualquier ángulo de entrada, perdón, del manivela de la correa, puedo obtener mi teta 2, que es el ángulo de la manivela, de la biela, sabiendo sus longitudes A y B, las longitudes del mecanismo. Y después lo único es que este teta 3 lo reemplazo en la ecuación 1, y de la ecuación 1 despejo aquí, despejo a la otra incógnita que sería CX. Entonces, donde CX es la posición de la correa, es igual a A por coseno de teta 2 menos B por coseno de teta 3. Y quedaría resuelto nuestro ejercicio. Reemplazamos los valores
y obtenemos posición de la corredera para cualquier instante o para cualquier ángulo θ2, y también tenemos el ángulo de la biela para cualquier ángulo θ2. Y ese es lo que se conoce como el análisis de posición mediante la ecuación del lazo vectorial o el método del lazo vectorial para un manivela biela corredera. Análisis de posición. Más adelante voy a hacer el mismo análisis de posición, pero para el mecanismo cuadrilátero articulado, que ya es un poco más complejo. ¿Listo? Eso es, muchachos, por este video. Gracias.